las escuelas de preescolar y primaria, instituciones educativas del sistema educativo mexicano. Un acercamiento. Con la promulgación del artículo 3 constitucional en 1917 y la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la educación y el sistema educativo se consolidaron como un motor poderoso y constante para el desarrollo de la sociedad mexicana. Desde esa fecha y hasta la primera década del siglo XXI, la educación pública ha enfrentado el reto de atender una demanda creciente y el imperativo de avanzar en la calidad del servicio educativo y sus resultados. A lo largo de este proceso, la expansión y adecuación del servicio educativo ha sido constante. La cobertura, como prioridad, impuso un conjunto de programas, prácticas, instituciones y relaciones que dieron forma y rumbo al sistema educativo nacional hasta la última década del siglo pasado. El estado del conocimiento actual, en lo que se refiere a la utilidad de la educación básica en el contexto del país, indica que la educación es incapaz de modificar la actual distribución del ingreso y la estructuración de la sociedad. Se reconoce que la educación ya no es un canal de movilidad social, si bien lo fue durante la primera mitad de este siglo. No obstante, son innegables sus resultados sobre el crecimiento personal y la calidad de vida comunitaria, social y cívica. La educación es la variable que dota de calidad a los procesos de transformación y desarrollo. Se entiende que el desarrollo educativo es necesario para asegurar la construcción de una nación independiente, justa, próspera, participativa y democrática. La actual visión sobre la educación básica le atribuye funciones ligadas al valor de las habilidades y del conocimiento que este nivel educativo puede proporcionar. Como tal, se vincula mucho más con la calidad de vida que con su impacto económico, traducido en niveles de ocupación e ingreso. Así, lo que ofrece la educación básica es, fundamentalmente, un bien cultural. En política educativa mexicana, debemos reconocer que desde los distintos proyectos educativos que se han sucedido en el último siglo en nuestro país, se han destacado algunas certezas. Entre ellas está la importancia de la educación básica universal, la educación básica en manos del Estado. La educación básica debe ser gratuita y el laicismo en la educación impartida por el Estado. Si bien la educación inicial es considerada parte integrante de la educación básica, no constituye un nivel obligatorio. México ha asumido la tendencia mundial a favorecer una educación básica más completa y prolongada. Ello explica la reciente obligatoriedad del nivel medio superior. Otro de los aspectos definidos en la política educativa mexicana lo representa la descentralización, como un paso en el proceso de acercamiento que busca que se tomen las decisiones en los sitios donde ocurre el hecho educativo. Se comienza a reconocer la necesidad de dotar a los planteles escolares de mayor autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Ello, en parte, es resultado del reconocimiento de la gran heterogeneidad de las escuelas que existen, incluso dentro de cada entidad federativa, lo que conduce a la inoperancia de medidas de política educativa homogéneas que fluyen hacia abajo. Un aspecto más de la política lo representa la autonomía de los planteles escolares, la cual solo puede entenderse en un contexto de un Estado comprometido con la cobertura, la eficiencia y la calidad de la educación básica, que esté dispuesto a evaluar con frecuencia para que pueda intervenir oportunamente y fortalecer a las escuelas que más lo necesiten. Así, la evaluación también representa una necesidad del sistema educativo, como un elemento indispensable para la formulación de políticas educativas. Junto con el reconocimiento de la evaluación como instrumento necesario para alcanzar mayor autonomía de los planteles,
se vincula con ella el fomento de la participación social en la educación. Ello obedece a un creciente convencimiento de que la educación es un asunto de toda la sociedad y no solo del gobierno, no solo asunto de Estado. Responde al reconocimiento de la necesidad de que sean los beneficiarios de la educación quienes también intervengan. El sistema educativo es el lugar donde cristalizan los modelos teóricos que inspiran las políticas públicas en materia de educación. Aquellos modelos resultarían irrelevantes si no se transformasen en disposiciones jurídicas, en acciones de gobierno. La idoneidad de las propuestas teóricas o de los programas políticos encuentra en el sistema educativo su banco de pruebas. Así, podemos definir al sistema educativo como el conjunto de elementos personales, materiales e ideales a través de los cuales los poderes públicos garantizan el servicio público de la educación. Ahora bien, para el caso mexicano, nuestro sistema educativo está organizado bajo la siguiente estructura. Educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior, educación superior y entre ellos técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, como especialidad, maestría y doctorado. A su vez, tenemos educación indígena, educación para adultos, programas compensatorios, educación tecnológica, educación normal y educación especial. El motivo de nuestro documento es hablar de la educación básica. Por ello, es que haremos algunas precisiones al respecto. Desde 1993, con la publicación de la Ley General de Educación, por educación básica se entiende el conjunto de los ciclos correspondientes a educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar es obligatoria y atiende a niños de 4 y 5 años de edad. Se imparte generalmente en 3 grados. El primero y el segundo atienden a niños de 3 y 4 años. En tercer grado, a los de 5 años. La educación preescolar se ofrece en 3 modalidades: general, indígena y cursos comunitarios. La educación preescolar general es un servicio que ofrece la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y los particulares en los medios rural y urbano. La modalidad indígena es atendida por la SEP. Este servicio se proporciona a los niños de diversas etnias y es atendida por profesores que conocen las lenguas respectivas. La educación preescolar debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados. Asimismo, debe aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. En el nivel preescolar, los niños adquieren la noción aparentemente sencilla, pero fundamental, de que la escritura representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre objetos, acciones y situaciones. El desarrollo de la capacidad de expresión oral es un recurso invaluable en todas las actividades humanas y no solo en las escolares. Además, se relaciona con el aprendizaje comprensivo de la lectura y la escritura, pues la capacidad de comunicación es integral. La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años de edad. La duración de los estudios es de 6 años, dividida en 6 grados. La primaria se ofrece en 3 servicios: general, indígena y cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. De acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley General de Educación,
La Secretaría de Educación Pública establece los planes y programas de estudio para la educación primaria. Su observancia es de carácter nacional y general para todos los establecimientos escolares, públicos y privados. Las asignaturas que se imparten en la primaria tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos para que los niños desarrollen las habilidades intelectuales y los hábitos que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, tales como la lectura y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información y la aplicación de las matemáticas a la realidad. Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la protección del medio ambiente y con el uso racional de los recursos naturales, así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de México. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad nacional. Asimismo, desarrollan actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo. Los contenidos básicos son un medio fundamental para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral. El término básico no significa la reunión de conocimientos mínimos o fragmentados, sino un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad crecientes. En ese sentido, la escuela primaria debe asegurar, en primer lugar, el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de la información. En la medida en que se cumplan con eficacia estas tareas, será posible atender otras funciones. El Plan de Estudios de la Educación Preescolar y Primaria prevé un calendario anual de 200 días laborales. Entre estos planteles hay algunos que trabajan bajo jornada de medio tiempo, otros por jornada ampliada y algunos más en jornadas de tiempo completo. Esto atiende a una política de apoyo a la atención de diversos contenidos, específicamente desde la lengua y las matemáticas. Un rasgo característico y valioso de nuestro sistema educativo mexicano es el que, para garantizar que todos los estudiantes de educación primaria en México tengan acceso a los contenidos educativos establecidos por la autoridad competente, existen libros de texto gratuitos para las diversas materias en todos los grados. Ello favorece el aprendizaje y el estudio permanente de los estudiantes en nuestras escuelas. Si bien las escuelas de preescolar y primaria obedecen a ciertos rasgos generales y operativos básicos, estas no son homogéneas. Las escuelas están inmersas en distintos contextos, lo cual hace de ellas instituciones diferenciadas y altamente heterogéneas. Ello, en parte, se debe a que en los centros escolares convergen diferentes actores: alumnos, docentes, padres de familia y la propia comunidad, mismos que establecen distintas relaciones entre sí. Según los autores, algunos factores del contexto son medidas por parte de las administraciones educativas e institucionales para favorecer el rendimiento académico, grado de escolarización, clima laboral y del aula, tamaño del centro, composición del alumnado, tipo de centro, zona rural o urbana y características del contexto económico y cultural que lo señalan. En ese sentido, cada escuela responde a un determinado contexto. Este primer acercamiento conceptual sobre las escuelas de preescolar y primaria
nos permitirá observar con mayor precisión las características propias de la política educativa y las variables del contexto de cada institución. Los invitamos a ampliar esta información en los distintos materiales que desde nuestro curso se ofrecen y los que ustedes identifiquen en su indagación.